¿Cuántas veces te han dicho que no puedes hacer algo? ¿Cuántas veces has sentido que el mundo entero está en tu contra? Tal vez te dijeron que no eras lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inteligente o lo suficientemente capaz. Pero la historia que te contaré hoy demuestra que las limitaciones solo existen en nuestra mente. Hoy conocerás la historia de Mateo, un niño que nació con una aparente desventaja, pero que logró lo impensable. Una historia de lucha, resiliencia y triunfo que cambiará la forma en que ves la vida. Porque a veces, lo que parece una maldición puede convertirse en la mayor bendición. Prepárate para un relato que tocará tu corazón y te hará creer que nada es imposible. Historia. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y caminos de tierra, vivía Mateo, un niño de espíritu inquieto y sueños gigantes. Desde muy pequeño, se sentía fascinado al ver a los corredores de su pueblo entrenar en los senderos montañosos. Veía cómo se desafiaban a sí mismos, cómo cada paso los llevaba más lejos, más alto, más rápido. Mateo soñaba con ser como ellos. Pero la vida parecía haberle jugado una mala pasada. Desde su nacimiento, Mateo tenía una pierna más corta que la otra. Caminaba con dificultad y correr parecía una meta inalcanzable. Los médicos fueron claros: nunca podrá correr como los demás. Cuando tenía 5 años, intentó unirse a un grupo de niños que jugaban carreras en la calle. Pero al dar sus primeros pasos rápidos, tropezó y cayó. Los niños rieron y comenzaron a llamarlo el cojo. Ese día, Mateo sintió por primera vez el peso de la frustración. Los años pasaron y la escuela no fue más fácil. Cada clase de educación física era una pesadilla. Sus compañeros no querían incluirlo en los equipos porque pensaban que los haría perder. No importaba cuánto esfuerzo pusiera, siempre parecía quedarse atrás. Una tarde, después de un día especialmente difícil, Mateo llegó a casa con los ojos llenos de lágrimas. Su abuela, una mujer sabia y amorosa, lo vio y se acercó a él. Con una voz suave, le preguntó: ¿por qué lloras, mi niño? Mateo, con rabia y tristeza, respondió: porque no soy como los demás. Porque todos pueden correr y yo no. Porque siempre me caigo. Porque nunca podré hacer lo que ellos hacen. La abuela tomó sus manos y le sonrió con ternura. Luego, con una voz llena de convicción, le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. La vida no se trata de lo que te falta, sino de lo que haces con lo que tienes. Mateo no entendió del todo en ese momento, pero esas palabras quedaron grabadas en su corazón. El despertar de una nueva mentalidad. Desde ese día, algo cambió en Mateo. En lugar de lamentarse por lo que no tenía, comenzó a pensar en lo que sí podía hacer. En lugar de enfocarse en su pierna más corta, decidió fortalecer todo su cuerpo. Empezó por pequeños desafíos. Al principio, solo intentaba caminar más rápido sin tropezar. Luego, intentó trotar pequeñas distancias en el patio de su casa. Se caía muchas veces, pero cada vez que caía, recordaba las palabras de su abuela y se levantaba con más determinación. Su madre, al verlo tan motivado, decidió ayudarlo. Le compró un par de zapatillas deportivas y lo animó a seguir practicando. Aunque al principio todos pensaban que era una locura, Mateo no se detuvo. Los primeros meses fueron difíciles. Cada paso parecía un desafío, cada intento una batalla. Pero con el tiempo, su cuerpo empezó a adaptarse. Su pierna más corta ya no parecía un obstáculo insuperable, sino un reto que estaba aprendiendo a superar. La primera gran prueba. Un día, mientras entrenaba solo en un sendero cerca del pueblo, un hombre lo observó desde la distancia. Era el entrenador de atletismo local, un excorredor de montaña que conocía el sacrificio y la disciplina que se necesitaban para ser un verdadero atleta. Se acercó a Mateo y le preguntó: ¿por qué corres solo? Mateo, sorprendido, respondió: porque nadie cree que pueda hacerlo. El entrenador lo miró con interés. Había visto muchos corredores en su vida, pero pocos con la determinación en los ojos que tenía ese chico. ¿Y tú qué crees?, preguntó el entrenador. Mateo, sin dudarlo, respondió: yo creo que sí puedo. El entrenador sonrió. Sabía que había encontrado algo especial en ese niño. Entonces, ven mañana al campo de entrenamiento. Quiero ver hasta dónde puedes llegar. Mateo no podía creerlo.
¿Alguien realmente veía potencial en él? Esa noche, apenas pudo dormir. Algo dentro de él le decía que ese momento cambiaría su destino. Al día siguiente, llegó al campo de entrenamiento nervioso pero emocionado. Otros jóvenes atletas estaban allí, todos más rápidos y experimentados que él. Pero no importaba. Mateo estaba decidido a demostrar que merecía estar allí. El entrenador le pidió que hiciera una pequeña carrera con los demás. Como era de esperarse, quedó en último lugar. Pero en lugar de burlarse, el entrenador lo miró con respeto. Tienes algo que no se puede entrenar, perseverancia. Eso vale más que cualquier talento natural. Mateo sonrió. Por primera vez, alguien veía su esfuerzo y no solo su limitación. Esa fue la primera de muchas sesiones de entrenamiento. Cada día, Mateo se esforzaba más. No importaba cuántas veces cayera, siempre se levantaba. Lo que él no sabía era que ese era solo el comienzo de su gran historia. Mateo llegó al entrenamiento al día siguiente con el corazón latiendo fuerte. Nunca antes había sentido una mezcla de emoción y miedo tan intensa. Mientras los otros corredores se estiraban y calentaban, él miraba sus piernas y se preguntaba si realmente pertenecía a ese lugar. El entrenador se acercó y le entregó un par de zapatillas especiales. No te van a hacer correr más rápido, pero te ayudarán a sentirte más seguro. Mateo las miró con asombro. Nunca antes alguien había invertido en él de esa manera. Se las puso con cuidado y respiró hondo. Era hora de comenzar. El primer desafío. Los entrenamientos no fueron fáciles. Mateo tenía que acostumbrarse a correr en terrenos difíciles, tierra suelta, piedras afiladas, caminos empinados. No tenía la misma estabilidad que los demás corredores y, al principio, caía más veces de las que podía contar. Pero había algo en el que lo hacía diferente. Nunca se rendía. Mientras los otros corredores se quejaban del cansancio o del dolor en las piernas, Mateo solo pensaba en mejorar. Si caía, se levantaba. Si se lastimaba, seguía adelante. No importa cuántas veces te caigas, le decía el entrenador, lo que importa es que siempre te levantes. Día tras día, su resistencia aumentaba. Sus piernas se volvían más fuertes. Su equilibrio mejoraba. Y, lo más importante, su confianza crecía. Pronto, el entrenador le propuso algo inesperado. Mateo, quiero que te prepares para tu primera competencia. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. ¿Competencia? ¿Contra corredores reales? Eres un corredor real. ¿Por qué no lo serías? Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tal vez si era un corredor real. El día de la primera carrera. El gran día llegó más rápido de lo esperado. Era una carrera de montaña local, no muy grande, pero suficiente para poner a prueba sus habilidades. Cuando Mateo llegó al punto de salida, sintió que todos los ojos estaban sobre él. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con escepticismo. ¿Ese chico va a correr?, susurraban algunos. No va a durar ni 5 minutos. Mateo sintió el peso de esas palabras, pero respiró hondo y recordó algo: no estaba allí para demostrar nada a los demás, sino a sí mismo. El disparo de salida sonó y todos comenzaron a correr. Mateo sintió la adrenalina recorrer su cuerpo y empezó a moverse. Los primeros metros fueron difíciles. El terreno era desigual, lleno de piedras y raíces. Mateo tropezó varias veces, pero no cayó. Aprendió a usar sus brazos para equilibrarse y sus ojos para anticipar los obstáculos. Poco a poco, empezó a adelantar a algunos corredores. La gente en la línea de meta comenzó a notar su esfuerzo. Cuando llegó a la última subida, sus piernas ardían. Quería detenerse, pero recordó todas las veces que había caído y se había levantado. No iba a rendirse ahora. Cruzó la meta entre los primeros 10 corredores. No fue el más rápido, pero para él fue una victoria. Al ver su determinación, el entrenador supo que Mateo estaba listo para algo más grande. Nos vamos a preparar para el campeonato nacional, le dijo con una sonrisa. El entrenamiento más difícil. Los siguientes meses fueron los más duros de la vida de Mateo. El campeonato nacional no era una simple carrera.
Era un recorrido de 20 kilómetros en las montañas, con subidas extremas, descensos peligrosos y terrenos impredecibles. El entrenador diseñó un plan de entrenamiento especial para Mateo. Si quieres ganar, no puedes correr como los demás. Debes encontrar tu propio ritmo, tu propia estrategia. Mateo entrenó bajo la lluvia, bajo el sol, con frío y con calor. Cada caída era una lección, cada dolor un recordatorio de lo lejos que había llegado. Pero no todo fue fácil. Hubo días en los que dudó de sí mismo. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? En esos momentos, recordaba las palabras de su abuela: la vida no se trata de lo que te falta, sino de lo que haces con lo que tienes. Así que siguió adelante. El día del campeonato nacional. Cuando llegó al evento, vio cientos de corredores de todo el país. Todos parecían más fuertes, más rápidos, más preparados. Pero Mateo tenía algo que ellos no: una historia de lucha, una mentalidad inquebrantable. Cuando la carrera comenzó, Mateo decidió no apresurarse. Sabía que la clave era resistir hasta el final. Los primeros kilómetros fueron difíciles. Muchos corredores lo adelantaron, pero él no se preocupó. Poco a poco, empezó a recuperar terreno. Mientras los demás se cansaban en las subidas, él seguía avanzando con un ritmo constante. En la mitad de la carrera, estaba entre los primeros 20. Y entonces, sucedió algo inesperado. Un grupo de corredores tomó un atajo que parecía más rápido, pero era un error. Terminaron atrapados en un terreno difícil, mientras Mateo siguió por el camino correcto. Cuando faltaban solo 5 kilómetros, Mateo estaba entre los primeros 10. Su cuerpo le pedía que se detuviera, pero su corazón le decía que siguiera. El último kilómetro. Los últimos metros fueron una batalla contra sí mismo. Sus piernas temblaban, su respiración era pesada. Pero en la distancia, vio la meta. En ese momento, recordó todas las veces que había caído cuando era niño. Recordó las burlas, los obstáculos, el dolor. Y supo que cada uno de esos momentos lo había llevado hasta allí. Con sus últimas fuerzas, aceleró. Cruzó la meta en segundo lugar. No fue el campeón del evento, pero para todos los que vieron su historia, fue el verdadero ganador. Cuando recibió su medalla, la levantó con orgullo. Porque no era solo un trofeo, sino la prueba de que había logrado lo imposible. Mateo se quedó parado en la línea de meta, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Su cuerpo estaba exhausto, sus piernas temblaban, pero su mente estaba más fuerte que nunca. El público estalló en aplausos. No había ganado el primer lugar, pero para muchos, su historia era la verdadera victoria del día. Los otros corredores lo miraban con sorpresa. Cómo un chico que había sido subestimado, que tenía una aparente desventaja, había logrado algo tan increíble. El entrenador se acercó a él con una sonrisa llena de orgullo. «Lo lograste, Mateo». Mateo miró la medalla de plata en sus manos y recordó todas las veces que había caído, todas las veces que dudó de sí mismo. Y ahí estaba, demostrando que los límites solo existen en la mente. Pero la historia de Mateo no terminó ahí. El impacto de su historia. Al día siguiente, los periódicos locales publicaron su hazaña. Un joven que había superado una condición física para convertirse en uno de los mejores corredores de montaña del país. Las redes sociales hicieron su parte. Un vídeo de su llegada a la meta se volvió viral. La gente comentaba: «Este chico es una inspiración. Me enseñó que no hay excusas para rendirse. Si él pudo, yo también puedo superar mis propios obstáculos». Las entrevistas comenzaron a llegar. Mateo, que antes era ignorado por muchos, ahora era buscado por periodistas y programas de televisión. Pero lo más importante para él no era la fama. Era el impacto que estaba generando en otras personas. Recibió mensajes de personas de todo el mundo. Gente que había pensado en rendirse, en dejar sus sueños de lado, ahora encontraba en su historia la motivación para seguir adelante. «Gracias a ti, volví a intentarlo. Tu historia me dio fuerza para seguir luchando. Eres la prueba de que nada es imposible». Mateo entendió que su carrera no solo era una victoria personal, sino una luz para muchas personas que enfrentaban sus propias batallas. El siguiente gran desafío. Un día,
recibió un correo que lo dejó sin palabras. Era una invitación para participar en una competencia internacional de trail running en los Andes. Era una carrera de 50 kilómetros, mucho más difícil que cualquier cosa que había enfrentado antes. Mateo se quedó mirando la invitación por un momento. Sintió una mezcla de miedo y emoción. ¿Podría hacerlo? Su entrenador le puso una mano en el hombro. Solo hay una manera de descubrirlo. Mateo aceptó el desafío. Un entrenamiento sin precedentes. Si pensaba que había entrenado duro antes, lo que le esperaba era aún más exigente. Tenía que prepararse para correr a altitudes extremas, donde el oxígeno era más escaso. Aprender a resistir temperaturas bajo cero en las montañas. Fortalecer cada músculo de su cuerpo para enfrentar un terreno brutal. Pero no estaba solo. Ahora, tenía un equipo de personas que creían en él. Pasaba horas corriendo por senderos, cruzando ríos helados, escalando colinas empinadas. A veces, sentía que su cuerpo no podía más. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba su primera caída cuando era niño. No había llegado tan lejos para detenerse ahora. El día de la carrera en los Andes. Cuando llegó a la competencia, vio corredores de todo el mundo. Algunos eran atletas de élite, con años de experiencia. Pero Mateo no se dejó intimidar. Sabía que su verdadera competencia no era contra ellos. Era contra sí mismo. El disparo de salida sonó. La carrera comenzó con una subida brutal. Muchos corredores arrancaron con velocidad, pero Mateo sabía que tenía que administrar su energía. El frío era cortante, el aire era más delgado. Algunos corredores se detenían para recuperar el aliento. Mateo siguió avanzando. Paso a paso. Los kilómetros pasaban y la carrera se volvía más difícil. A los 30 kilómetros, sus piernas ardían como nunca antes. Pero él se repetía a sí mismo. Solo un paso más. A los 40 kilómetros, estaba entre los primeros 15 corredores. Algo increíble para alguien que una vez le dijeron que nunca podría correr. Cuando faltaban 5 kilómetros, su cuerpo estaba al límite. Pero entonces, miró hacia la cima de la última montaña. Y recordó todas las veces que había caído. Todas las veces que se levantó. Todas las veces que creyó en sí mismo cuando nadie más lo hizo. Y entonces, corrió. El momento de gloria. Mateo cruzó la línea de meta en el 7º lugar. Para muchos, eso no era el podio. Pero para él, era la prueba de que no había límites para lo que podía lograr. El público lo ovacionó. Corredores y entrenadores se acercaron para felicitarlo. Había demostrado algo más grande que una victoria, había demostrado que la determinación puede superar cualquier barrera. El legado de Mateo. Después de la competencia, Mateo se convirtió en un símbolo de perseverancia. Comenzó a dar charlas motivacionales, contando su historia a jóvenes que también enfrentaban desafíos. Fundó una organización para ayudar a niños con discapacidades a practicar deportes y a creer en sus sueños. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había logrado tanto, su respuesta era siempre la misma. La vida no se trata de lo que te falta, sino de lo que haces con lo que tienes. Porque esa fue la lección que lo llevó de ser un niño que no podía correr, a convertirse en un hombre que inspiraba al mundo. Moraleja: lo que parece una debilidad puede convertirse en tu mayor fortaleza si tienes el coraje de enfrentarlo. Si esta historia te inspiró, no olvides dejar tu like y compartirla con alguien que necesite escucharla. Queremos saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te impactó de la historia de Mateo? Déjanos tu comentario aquí abajo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.